Vamos directo al tema. En Perú existe de alguna manera cierta alarma, por lo que desde el Congreso ha surgido una propuesta de nueva ley del cine que en algunos de sus artículos puede estar rozando con el ámbito de la censura, cuyo presupuesto quizás no está pensado para aquellos productores, cineastas que no tienen un gran acceso al ámbito de la economía, conociendo además que en Perú ha aumentado la pobreza. Vamos a conversar sobre el tema en los últimos minutos de nuestra edición central. Para ello les presento a nuestro invitado, Cristian Weiner, desde Perú. Hoy nos acompaña, es el licenciado en comunicación, también profesor universitario y conocedor de la gestión cultural cinematográfica en Perú. Comunicador social y docente universitario, columnista sobre cine peruano, ex presidente de la Asociación de Cineastas del Perú y de la Unión de Cineastas Peruanos y director general de Industrias Culturales y Artes de 2011 a 2012 en Perú. Conversamos con él hoy en nuestra edición central. Cristian nos acompaña a esta hora. Bienvenido, Cristian. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A usted las gracias. En los artículos que hemos leído sobre su propuesta explica de manera muy detenida qué sucede con esta nueva ley del cine. Me gustaría que me cuente, comenzando directamente por la pertinencia o no de proponer una nueva ley desde el Congreso. Bueno, en realidad no hay ninguna pertinencia. Todo ha empezado por una campaña, llamemos macartista, que se ha empezado en el Perú, de una campaña, acá lo que le denominamos un terruqueo, a raíz del estreno de una película peruana, La piel más temida, a la cual se le acusa de dar una visión romantizada de Sendero Luminoso, que fue el movimiento subversivo que hubo acá en el Perú en los años 80 y 2000. Y a partir de eso, que es una posición absolutamente, digamos, que no se condice con lo que dice la película y que la afirman gente que además ni siquiera la ha visto, se ha generado todo un elemento que tratan de plantear de que le deben cambiarse el tema de los incentivos económicos que da el Estado a las producciones cinematográficas peruanas, que es relativamente pequeño comparado con lo que se da en otros países, pero que es significativo y necesario para una cinematografía pequeña como es la peruana, ¿no? En ese sentido, Cristian, me gustaría hablar sobre este artículo específicamente donde se pronuncian contra aquellas propuestas cinematográficas o audiovisuales que atenten contra los intereses del Estado, entendiendo que el Estado ahora mismo, el gobierno, mejor dicho, para ser más puntual, ahora mismo es un gobierno designado, que no fue elegido por el pueblo y que puede evidentemente establecer ciertas normas para caer en el espacio de la censura. Evidentemente hay una intención y está explicitado, digamos, poner que puede ir contra la defensa nacional, contra la Constitución y cosas muy genéricas para impedir, digamos, la posibilidad de una película, ¿no? Con cosas y que además, lo más peligroso es que además dice que esto lo puede decidir las personas que consideren el Ministerio de Cultura que puedan tomar decisiones sobre esas. Se ha hablado, por ejemplo, de que representantes de las Fuerzas Armadas o de clero o de algunas otras instituciones de ese tipo estén tomando decisiones sobre lo que debe tocar la película de acuerdo a si el tema les compete o no creen que les compete o no les compete a ellos, ¿no? O sea, con lo cual obviamente está planteado la idea de una censura, de una limitación en la creación y de un control de las posibilidades de creación de los cineastas peruanos en este sentido, ¿no? Cristian, históricamente, ¿cómo se ha movido el cine peruano en relación con aquellas producciones más importantes que han representado de alguna manera el estado del cine peruano y evidentemente su relación con el ámbito social en materia económica? ¿Cuáles han sido aquellos recursos que más han utilizado los cineastas, los productores, desde la perspectiva popular? No hablando de aquellos que tienen unas grandes productoras que evidentemente apoyan, sino desde el cine que se hace desde los pueblos. ¿Cuáles han sido los mecanismos para lograr la producción? Fíjate, hasta los años 90, desde la época del gobierno de Velasco, hubo una ley que incentivaba la posibilidad de que las películas peruanas ingresaran a las salas de cine y obtuvieran un tanto por ciento del impuesto. Eso fue más o menos el sistema de promoción. Luego, en el gobierno de Fujimori, eso se derogó, pero como hubo presión de los cineastas, finalmente se aprobó una ley
para el tema de incentivos a través de concursos, de estímulos económicos directamente del Estado, ya sin el tema de la exhibición obligatoria que había existido en la época de Velasco. Esto no funcionó mucho durante muchos años porque el mismo Estado incumplió entregar los presupuestos, hasta que luego ya recién a partir del año 2011, 2012, el Estado comenzó a cumplir con la entrega del presupuesto, y a partir de ahí podríamos decir que ha habido un movimiento cinematográfico importante, no solamente en las películas del concurso, los concursos, el estímulo del Estado, sino en otros niveles. Se ha incentivado mucho el cine regional, acá se considera cine regional el cine que no es hecho en la capital, ¿no? Que es hecho en la sierra, en otras zonas del país. Se ha incentivado también un cine independiente, un cine hecho con pocos recursos, con propuestas más experimentales, más diferentes, populares. También hay un cine comunitario, un cine indígena, un cine que de alguna manera se ha ido construyendo, aparte de también algunas producciones comerciales que también las hay, ¿no? Ahora, ¿a qué apunta exactamente el tema de la legislación ahora? A tratar de cortar eso, ¿no? A limitar, por ejemplo, se plantea ahora, a partir de la nueva ley, que para poder postular un concurso tendrías que tener el 50% del presupuesto ya establecido, lo cual limitará pues las posibilidades de cineastas regionales, cineastas nuevos, concursos, que antes esa era un poco la idea de la ley, ¿no? Democratizar la producción, abrirla a otras posibilidades y poder llegar a otros públicos, ¿no? Cristian, de alguna manera se toma como justificación esta demanda que se le hizo a la ministra de Culturas para que transparente de alguna manera el modo en el que se destinan los fondos. Sin embargo, es importante resaltar que los medios artísticos, culturales, en este caso el Séptimo Arte, también se convierte en una herramienta a la cual el gobierno de Dina Boluarte le teme, porque puede ser una herramienta también para mostrar ante el mundo cómo se trabaja internamente en el país y cuáles son los mecanismos de violencia, que no necesariamente tiene que ser el encontronazo, pero sí la violencia que desde la parte más sublime, desde donde prácticamente no se ve, se trabaja contra el pueblo peruano. Es importante tomar en cuenta la fuerza que tiene el arte cinematográfico. Efectivamente, ¿no? O sea, es evidente que hay también toda una intención de ir cerrando los espacios en el país, no solamente en el campo cinematográfico, en muchos otros campos, pero ahora se está expresando en el campo cinematográfico, de ir limitando la expresión. Y lo más lamentable es que la ministra de Cultura, lejos de apoyar a su sector, de alguna manera se ha plegado a este intento del Congreso, ha dicho que sí se va a ver, revisar y reorganizar los concursos, y todo eso, por supuesto, también ha colocado las cosas en una situación más complicada, ¿no? Es claro que esto no es solamente una iniciativa del Congreso, es de todo el Estado, digamos, o por lo menos de los que están manejando en este momento el país, para tratar de acallar las voces, criticar. Cuestiona, por ejemplo, que se hayan hecho películas con figuras políticas de izquierda, como Javier Descanseco, como Hugo Blanco, como si eso en sí mismo fuera una cuestión negativa, cuando esas películas se han hecho porque estas figuras, digamos, han sido figuras representativas, políticamente importantes, marcan una historia en el país, pero sin embargo hay una campaña, sobre todo de la derecha, muy fuerte, muy histérica, que trata de decir que son películas casi terroristas, simplemente por hablar de dirigentes de izquierda, ¿no? Que han sido dirigentes populares muy importantes en el Perú. Importante lo que nos cuentas, Cristian, porque desde este otro lado del mundo, pues las informaciones que llegan tienen que ver con que la piel que quema profundiza el terrorismo, Perú no quiere terrorismo, por tanto hay que censurar, por tanto hay que dividir a la sociedad, tomando en cuenta que la sociedad no tiene el mismo modo de pensar en relación con esta época histórica en Perú, de la que mencionabas bien, se toma desde el ámbito del terrorismo y no se piensa evidentemente en lo que sucedía en ese contexto, pensando en ese contexto y evaluando la película en un momento más contemporáneo. Te agradezco muchísimo, Cristian, este espacio para nosotros nos mantenemos al tanto acá de lo que allí suceda y nuestras puertas siempre abiertas para conversar sobre el tema y apoyar las demandas del gremio cinematográfico en Perú. Te deseo buena noche. Muchas gracias y muy buenas noches y esperamos ahí siempre en el tema del cine.
Te agradezco, ahí estaremos. Esto sucede en Perú, por si acaso le llega información a través de la red social X, le llega desde Facebook, carteles, ya tiene el contexto de cómo analizar el tema y por supuesto ya tiene también un contexto de cuáles son las propuestas que surgen desde la ministra de Perú, que anteriormente ya se había lanzado con el escándalo que tenía que ver con la entrada al parque importantísimo para la historia de nuestro continente, Machu Picchu. Así termino nuestro